Lucas capítulo 8, por favor. Lucas capítulo 8. Versículo 40, vamos ahí, versículo 40. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, ahí no vamos a dejarnos, hasta el versículo 42, dice que este hombre era un hombre principal de la sinagoga, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que era un hombre en autoridad. Miren, hermanos, tenemos que agarrar un poco el contexto de lo que estaba pasando, porque ir donde Jesús, que no era un maestro aprobado, entre comillas, por los sacerdotes judíos, ¿no? Porque Jesús, ¿en dónde había estudiado Jesús? En ningún lugar. ¿Sabes cómo era en ese tiempo? Tú, para ser sacerdote, para ser fariseo, tú tenías que haber estudiado con algún rabino de gran estatura, ¿no? En Israel, como la escuela de Shammai, ¿no? O sea, tú tenías que haber estudiado. Entonces ellos sabían, ya, por ejemplo, Pablo dijo, yo he estado a los pies de Gamaliel, o sea, he estudiado con Gamaliel. Entonces ellos te decían, ¿y tú con qué han estudiado? ¿A quién le has ganado? ¿No? Y ellos decían, bueno, Jesús es un maestro que ha salido, pero ellos decían, ¿este no es el hijo del carpintero? O sea, no conocemos a su mamá. ¿De dónde es maestro, es rabino? ¿De dónde, no? Entonces ellos como que no aprobaban a Jesús como un maestro, como un rabino. Pero este señor, Jairo, era un principal en la sinagoga. O sea, él estaba sujeto a los rabinos. O sea, recurrir a Jesús es como decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Tú tienes que recurrir a nosotros. No tienes que recurrir a un maestro que no ha estudiado nada, que es un carpintero y esas cosas. Es la razón por la cual Nicodemo, ¿recuerdan? Nicodemo era un fariseo. Dice que Nicodemo fue a Jesús de noche, porque tenía vergüenza de que le miren a él, porque Jesús le dice, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? O sea, Nicodemo era un maestro en Israel, y venir donde Jesús era como que, o sea, qué vergüenza, ¿no? Que yo soy un maestro en Israel y le vengo a preguntar a Jesús sobre ciertas cosas. Lo mismo pasaba con este Jairo. Este Jairo era bueno, era un principal en la sinagoga. Pero a este más bien ya no le importó venir de día, de noche. Es lo bonito de Jairo, miren. Y no le importó. Él tenía una hija, él es un papá. Entonces él dice, yo tengo que ir porque mi hija se va a morir. Y entonces él va corriendo donde Jesús, y dice la Biblia que se postra delante de Jesús para rogarle, ¿no? Ven donde mi hija. Esto me hace acordar algo, hermanos, porque ¿saben qué? Número uno, la responsabilidad de los hijos, bueno, es de los padres. Yo sé que muchos padres están viendo, bueno, total, queda grabada la prédica. O sea, el hombre es el responsable, hermanos, por orar por la familia, por buscar a Dios, por orar por la familia. Continuamente yo estoy orando por mis hijos, estoy orando por mi esposa, siempre estoy orando, hermanos, porque estoy diciendo, Señor, te pido por mi familia. ¿Cuál es mi primera oración por mis hijos, por ejemplo? Número uno, que mis hijos conozcan a Dios. O sea, yo no le pido, Señor, sánalo, eso es después, eso es una añadidura. Señor, dales trabajo, Señor, esto. No, yo pido, Señor, que mis hijos te conozcan, que mis hijos te amen. Amén, amén. Entonces, esa es la obligación de un papá. Ahora, si el papá no está en casa, ¿quién toma esa posición? La mamá, porque es la única autoridad que está sobre la casa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que orar por nuestros hijos. Yo les digo esto, y también tenemos que creer por nuestros hijos, porque muchos de nuestros hijos son al principio incapaces de creer. En cambio, nosotros los papitos tenemos que creer que a nuestro hijo le va a ir bien, tenemos que creer por nuestros hijos. Yo les cuento algo, ¿ya? Había una niña, yo era profesor en un colegio en Cerro Colorado. Yo enseñaba en 3er grado, y entre mis alumnitas había una niñita que tenía epilepsia, y su papá iba a una iglesia, ¿no? Ahí no, bueno, no voy a decir por dónde, pero iba a una iglesia cristiana.
Entonces la niña continuamente empezaba a tener ataques en la clase, ¿no? Empezaba a darle el ataque. Al principio los niños se asustaron. Entonces yo era el único que la atendía, la chiquita, ¿no? Y después los papás, que también eran cristianos, no entendía por qué me decían esto. Me decían, pero no sé, hay que hacer algo con la niña o deberían llevarla a otro lugar. No, señora, la educación es inclusiva y si la niña tiene algún ataque epiléptico, hay que hablar con el papá para que le dé las pastillitas y cosas así. Y no tiene por qué ir a otro colegio, ¿no? Entonces yo les enseñé a los niños cómo la vamos a atender. Si otra vez les da un ataque a su compañera, les dije, vamos, tú le agarras las piernas, tú le vas a sujetar la cabecita, tú me vas a pasar el trapito, porque hay que meterle trapito a la boca para que no se muerda la lengüita, ¿sí o no? Entonces tú le sobas las piernas si quieres, entonces vamos a hacer así. Y durante el año le había dado como 2 o 3 veces el ataque de epilepsia ahí en la clase. Y los niños, pastor, esta epilepsia, decían, venían y pum, la acostaban a la chiquita rápido, la agarraban para que no se caiga. Ya la atendíamos entre todos, ¿no? Pero yo me preguntaba y decía, Señor, me acordaba de un versículo, una historia en la Biblia. Vamos ahí, pongan su dedo, no hemos terminado, estamos en Lucas. Pongan su dedo y vamos a Marcos, ¿está bien? Vamos a Marcos. Miren, en el caso de Jairo, su hija está enferma y el papá está yendo, ¿sí o no? A rogar, a humillarse delante de Jesús. Marcos capítulo 9, desde el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. O sea, los discípulos se estaban peleando con los escribas. ¿Qué? Que tú no, que yo, ¿qué? Se estaban bloqueando. Y él les preguntó, ¿por qué se pelean con ellos? ¿Por qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Dice, y cruje los dientes y va secando, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahora, esto lógicamente es un espíritu, no es una simple epilepsia, no le han hecho una resonancia en la cabeza y se han dado cuenta que sí, que tiene un problema, ¿no? Neuronal, no. Acá estamos hablando más específicamente de un espíritu, ¿sí? Entonces agarra y le dice, pero tus discípulos no lo han podido echar. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráiganmelo. Y se los trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Y Jesús le dijo, miren, ojo, pestaña y ceja. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. El hombre le dice, si tú puedes hacer algo, mira, le dice a Jesús, si tú puedes hacer algo, ayúdanos, ¿no? Y Jesús le dice, no. Si tú puedes creer, va a pasar. Interesante, ¿no? Como Jesús te está volteando la tortilla y, Señor, ¿qué? Y el Señor te dice, sí, pero yo te pido que creas. Lo interesante aquí es que otra vez es otro papá. ¿Se han dado cuenta? Es otro papá trayendo a su hijo para que Jesús lo sane. Entonces, cuando yo estaba meditando y orando por esta niña que le daba epilepsia en el colegio, yo dije, esto va a ser más fácil de lo normal porque el papá es cristiano, ¿no? El papá va a una iglesia y todas esas cosas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es llamar al papá, porque escúchenme, ¿quién es el que tiene autoridad sobre el hijo? El papá. ¿Quién tenía autoridad sobre esa niña? El papá. Entonces, el que tiene autoridad sobre una persona responde por esa persona. Por ejemplo, Jesús tiene autoridad sobre nuestra vida, ¿sí o no? Entonces Jesús responde por nosotros. Por eso Jesús dice, ustedes prediquen y si los chotean, ¿no? Si los menosprecian a ustedes, si los rechazan a ustedes, no se preocupen, dice Jesús. No los han rechazado a ustedes, me han rechazado a mí. ¿Por qué?
porque la autoridad viene de Él. O sea, nosotros al ponernos bajo la autoridad de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él se hace responsable. Por eso es muy importante que entendamos este principio de autoridad. Tú vas a obedecer aquello donde tú te pongas debajo de esa autoridad. Si tú te pones debajo de la autoridad del alcohol, el alcohol va a dirigir tu vida. Si tú te pones bajo la autoridad de la amargura, del resentimiento, la amargura va a dirigir tu vida. Tú vas a responder. Tú respondes a aquel ser, a aquella persona a la cual tú has decidido someter tu autoridad. Amén o amén. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos decidieron someter su autoridad que Dios les había dado a ellos, someterse bajo el pecado, por ende bajo el enemigo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces yo entiendo eso porque me lo han explicado mis pastores desde que yo me he convertido. Entonces yo dije, yo no puedo hacer mucho por esta niña. Puedo ayudar poniéndome de acuerdo con su autoridad, pero el responsable de orar por esta pequeña es su papá. El responsable de creer por esta niña para que no le vuelva a dar un ataque epiléptico es su papá. Entonces lo cité al papá. Y le dije, hermano, te digo hermano porque sé que vas a una iglesia cristiana. Sí, pastor, que yo me congrego hace 10 años. Quiero hablarte del problema de tu hija, ¿no? La situación de tu hija. Ah, sí, pastor, yo la llevo al médico, le estoy dando pastillas y esto que el otro. Bueno, ¿tú crees que Dios es poderoso? Le dije así. Sí, me dice. Bueno, yo también creo que Dios es poderoso. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo puedo orar mucho por tu hija, pero el llamado a orar para que ella sea libre de esta situación eres tú como papá. Así que si tú empiezas a buscar a Dios con todo tu corazón, tú le crees a Dios con todo tu corazón, tu hija no va a volver a tener ataques. Eso me lo ha dicho Dios. ¿Y saben qué me dijo el hombre, hermanos? Ay, no sé, pastor, es que también ya son cosas pues que pasan y ella está enferma y algo va en su cabeza. Ya también orar así, porque eso ya cómo cambiaría. O sea, empezó a hablar pura incredulidad. Además, tendría que preguntarle al pastor de mi iglesia, porque yo solo hago lo que él dice, que esto, que lo... O sea, en otras palabras, hermanos, me estaba diciendo que no se atrevía a creerle a Dios por la sanidad de su hija. Y a mí me dio mucha pena, hermanos, porque yo sentí en mi corazón esa vez que si ese hombre se ponía a orar por su hija, esa niña iba a ser libre de esa afección que ella tenía. Yo veo aquí en mi Biblia que son los padres los que traen a sus hijos a Jesús. Sánalo, sánalo. Ahora, tu hijo está perdiéndose, entrégaselo a Jesús. Dice, Señor, te entrego a mi hijo, te lo entrego en tus manos, tú cámbialo, por favor, te pido, entrega. La gente no usa mucho este principio de entregar las cosas a Jesús. Jesús dijo, si estás cansado, cargado, trabajado, ven a mí que yo te haré descansar. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nuestra carga debemos ponerla sobre Jesús. Porque si no, nosotros somos los que nos vamos a cansar en esta vida, ¿sí o no? ¿Cuánto cansa un marido pegalón, que riñe, que está amargado de su vida? ¿Cuánto puedes aguantar? Hay mujeres que aguantan 20 años, 30 años. Yo me pregunto, ¿Dios nos ha creado para tener una vida que se parece más al infierno que al cielo? No, ¿sí o no? No, Dios nos ha creado para eso, hermanos. ¿Se dan cuenta? Regresemos entonces a Jairo. Lucas, estamos en Lucas para los que acaban de llegar. Lucas capítulo 8, 41, ¿ya? Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Ya sabemos que a Jesús miles de personas lo seguían, ¿no? O sea, por eso, despertaba tanta cólera en los fariseos. Dice, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto.
y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Interesante que le diga: tu fe te ha salvado, ¿no? Nuevamente, 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Wow, interesante, ¿no? El hombre está: Señor, apúrate, por favor, Señor. Y se le cruza un problema más. Ahora, una mujer que lo ha tocado. Imagínate cómo estaba ese papá, desesperado, ¿sí o no? Está así: ya íbamos a llegar, Señor. Y es como cuando, no sé si han visto ustedes esas figuras en internet donde hay un minero que está cavando y luego dice: ya no voy a seguir más. Y ahí a 1 centímetro estaba una roca de oro. Justo iba a llegar a su meta cuando algo pasa. Este hombre seguramente se ha sentido así, hermanos. Estaba ya, Jesús iba a llegar y alguien le dice: no, ya se ha muerto tu hija, ya no molestes más al maestro, ¿no? Yo me imagino que el hombre ha dicho: pucha, ¿y ahora? Estábamos tan cerca de salvarle la vida a mi hija, ¿no? Pero dice que Jesús lo vio. Estaba hablando aún cuando vino uno de su casa, vamos a volver a leer esto, del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, le clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Noten ahí que dice sus padres. O sea, la mamá no fue. Si fuese el Perú, ¿quién hubiese ido a rogarle a Jesús? ¿Y el papá qué estaría haciendo? Chupando, pastor. Es posible. Es posible. ¿Saben por qué? Porque nuestra cultura ni siquiera es lo más mínimo parecido a la cultura de Israel de esos años. En la cultura de Israel, el padre era una figura importante, hermanos. O sea, el padre era el eje de la familia. El padre era el que asumía las responsabilidades. Si venía un novio a buscar a la chica, ¿quién salía? ¿Quién sale en el Perú? La mamá, ¿sí o no? Todavía a malaconsejar. Ya, hija, corre nomás, pero no llegues tarde porque tu papá se va a enojar. No, tiene que salir el papá con una escopeta, hermanos, y agarrar a su susodicho y corretearlo. Porque si tu hija tiene 13 años, porque si tu hija tiene 12 años, porque si tu hija tiene 15 años, porque si tu hija tiene 18 años, no está en edad de enamorar. Su tiempo es de estudiar, hermanos. Y ustedes saben cuán importante es que una persona tenga estudios, tenga una carrera, ¿sí o no? Es importante que ellos desarrollen, porque la mamá: ay, es que yo quiero ser amiga de mi hija, entonces ya, hija, sí, yo le permito nomás novio porque después se me revela, después se va con el novio, prefiero que esté en la casa. No, hermanos, hay que hacerles entender a nuestros hijos que la Biblia dice, por eso es importante que los padres sepan la palabra de Dios. Pero ¿quién le hace entender a una hija eso? La mamá. Mamitas, hagan así. Ya, no es tu responsabilidad. Es la responsabilidad del padre. Ahora tú dirás: pucha, pastor, pero mi esposo ni viene a la iglesia. ¿Ya? Tenemos que orar. Tenemos que orar. Amén o amén. Tenemos que orar. Escúchame.
y cambiar nuestra forma de tratar al esposo. ¿Cómo así, pastor? Hermanos, haciendo lo que has hecho, tu esposo no viene a la iglesia. Haz algo distinto. Hermana, si tu esposo solo lo grita, que no te pasa, que solo tomas, que esto, que el otro. Si eso no te funciona, ¿para qué sigues haciendo lo mismo? Cambia tu forma de tratarlo, porque la crítica, el resentimiento, que estemos fastidiando, no cambia a nadie, pero sin embargo el amor sí tiene un poder para cambiar. Ah, pastor, o sea que viene, se chupe el sueldo y encima le voy a hacer sopita, lo voy a tratar bonito. Hermanas, sí. Les voy a contar una historia, ¿ya? Ustedes van a decir, hay un hombre que se llama Smith Wigglesworth, se llamaba, año 1900. El hombre es un fontanero, es tosco, es rudo y sobre todo es analfabeta. Nunca ha aprendido a leer ni ha aprendido a escribir. ¿Está bien? Se dedica, es un tipo rudo, vulgar, malcriado, pero su esposa, así como muchas esposas de la iglesia, vienen a la iglesia. Están hablando del año 1900. Este fontanero, escúchenme, este fontanero, tiempo después, va a escribir libros y se van a escribir libros de él, de este fontanero. ¿Por qué llamó tanto la atención la vida de este fontanero? Porque este fontanero resucitó 33 personas con acta de defunción comprobada. No es que, pastor, por ahí sí dicen que resucitó. No, hermanos, 33 muertos que ya les habían hecho un acta de defunción. Este hombre oraba por los muertos y los muertos resucitaban. Las sanidades que Dios hacía a través de este fontanero eran extraordinarias. Pero ese es otro Smith Wigglesworth. Del que yo les estoy hablando es de este vulgar fontanero, arrogante, machista, malcriado, al cual su esposa un día le dice: ay, Smith, me he olvidado, me he traído las llaves de la iglesia y hoy día tienen oración, Smith, voy a ir a dejarles la llave. ¿Estás loca? ¿Qué tienes hoy? Ya son las 10 de la noche, ¿a dónde vas a ir tú? No, no me sales, cierra la puerta, no sales. Así, un machista, un malcriado. Y la mujer dice: no, Smith, tengo que llevarle porque si no, mañana ¿quién va a limpiar el templo? No. Y ella piensa: el Smith en el fondo es bueno, dice así. Voy a ir, no creo que se enoje. Ya se está saliendo. ¡Oye! ¿Dónde vas? Smith, voy a dejar un ratito. Mira una cosa, le dice: sales de aquí, sabrás dónde duermes, porque te cierro la puerta. No creo, dice la señora. El Smith es bueno en el fondo. Se va, hermanos, se va. Deja la llave, regresa y el marido le había cerrado la puerta. Y la mujer: Smith, está haciendo frío. Inglaterra. Smith, fuera acá, vete a dormir de tu madre allá 3 cuadras para allá, vete, no te voy a abrir nada, ya te dije, ya tú tienes que aprender a respetar a tu marido desde adentro. Smith, está comenzando a nevar, es Inglaterra, es invierno, está haciendo frío, hermanos, y empieza a caer la nieve. Y el hombre: no fregues, no te voy a abrir nada, le dice así. Entonces la mujer dice: ay, me tendré pues que ir donde mi mamá nomás a dormir. Este Smith se pasa. Dice, hermana, que da la vuelta para avanzar y siente en su corazón que Dios le dice: no te vayas, quédate en la puerta, hoy es el día de salvación de tu marido. Y la mujer se queda en la puerta, hermanos. 12 de la noche, obediente a Dios. 1 de la mañana, 2 de la mañana, congelándose el moco acá, todo a punto de caer, toda la mujer, su naricita con hielo, todo congelando. 3 de la mañana, 4 de la mañana, el fontanero se levanta a 5 de la mañana. Ay, pucha, ¿a qué hora iba a venir esta mujer? Dice, bueno, abre la puerta, hermanos, y le encuentra ahí una bolita con nieve, toda congelada. Y la mí se da cuenta que se había quedado toda la noche parada ahí. Y adivina qué le dice la mujer. Le dice: Smith, ¿puedo pasar para hacerte el desayuno antes que te vayas? Le dice así.
Y el hombre se hace a un costado, la mujer entra, se limpia y empieza a hacerle el desayuno. Yo sé que muchas mujeres, no sé, en otras iglesias, no harían eso porque dirían, qué idiota esa mujer, qué tarada esa mujer. Ni eso y es abuso, ¿no, pastor? Es abuso, me padre. Y yo también diría, claro, pero hermana, ¿cómo te voy a dejar afuera? Pero si Dios le habló a esta mujer, nada le había funcionado con su marido, pero Dios le dice, te va a funcionar el amor. El hombre viene, hermanos, está sentado en la sala mirando a su mujer, que se supone debe estar enojada, que debería insultarla, que debería decirle, es un desgraciado, que te crees, vienes a cerrarme la puerta, esta también es mi casa, o qué te pasa, que sí o no. Entonces el hombre se queda así, la mujer le sirve los huevitos fritos, el café, ya cómete antes que te vayas, le dice sí. Hermanos, en su historia es medio cuenta que él cae de rodillas, le pide perdón a su esposa y le dice, no sé quién eres, le dice, ¿qué tipo de amor tienes? Yo te he hecho mal, ¿no? Me he portado mal contigo y tú me devuelves con bien. Y él le dice, si tu Dios te ha hecho una persona así, tan hermosa, y él le dice, yo también quiero conocer a tu Dios. Ese día, ese hombre recibió a Jesús en su corazón, hermanos. Y lo primero que hizo fue aprender a leer. Él dijo que, él siempre decía, yo soy un hombre de un solo libro, no he leído otro. Y como él era un fontanero, porque a veces el problema es nuestra mente, tenemos tantas cosas en la cabeza del mundo, de lo que leemos, pero como este hombre era un ignorante, hermanos, leyó lo que Dios decía y le creyó todo a Dios. Por eso él decía, le preguntaban, ¿cómo haces para resucitar muertos? Y él decía, no, yo no los resucito, los resucita Él. La Biblia dice, ponga las manos sobre los muertos, se van a levantar. Entonces yo solo pongo la mano sobre el muerto, le digo que se levante y se levanta. ¿Cómo haces para sanar? No, yo no lo sano, decía él. Yo solo le digo, se sano en el nombre de Jesús y se sanan. Yo no hago nada, todo lo hace Él. Pero si está escrito a Él, ¿o qué vamos a dudar de Él? Hermanos, le creía a Dios ciegamente este hombre. Una vida extraordinaria, hermanos. Una vida extraordinaria. Amén, amén. Entonces, estamos aquí. Entonces, hay una cita bíblica. Por eso yo les quiero decir esto, miren. La responsabilidad de una familia siempre es del papá. Siempre. En caso no esté el papá en casa, ¿qué autoridad está en casa? La mamá. ¿Sí o no? La mamá. ¿Saben qué dice la Biblia? Mucha gente dice, pastor, yo estoy creyendo. Un joven me dijo un día, pastor, estoy creyéndole a Dios por mi familia. Dice así, escucha. ¿Por qué? Escuchen, porque la Biblia dice, cree tú y tu casa se salvarán. Espera, le digo, ¿cuántos años tienes? 16. Bueno, entonces esa cita bíblica no es para ti. ¿Cómo? La Biblia dice, cree en el Señor y tu casa se salvarán, dice, ¿no? Sí, pero tu casa, ¿tú tienes casa? ¿Sabes cuál es tu casa? Tu esposa y tus hijos. ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? No, entonces no es tu casa, es la casa de tu padre. Esa es una promesa para los padres. Y en el caso no esté el papá, la mamá. Cree tú y tu casa se salvarán. Y dice que el hombre trajo a toda su familia y lo bautizaron. Los bautizó a toditos. Interesante, ¿no? Ahora, ¿dónde está eso escrito más? Vamos a Salmo 133 para ir terminando. Ya me quedan 11 minutos. Salmo 133. Esto es impresionante. Es muy bonito esto de la autoridad. Salmo 133. Dice, versículo 1. Mirad y ved, o mirad, o vean, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La Biblia dice que se está refiriendo al cuerpo de Cristo, ¿sí? Se está refiriendo al cuerpo de Cristo. O sea, dice, todos los hermanos juntos es delicioso, es bonito vivir en armonía. Miren, gusten cómo es. Y luego empieza una comparación que se refiere al cuerpo del Señor. ¿Está bien? Miren, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón,
Entonces está hablando de un sacerdote y dice, esto de vivir juntos y que haya armonía es como un hombre llamado Aarón, que es un sacerdote, que le ha caído el aceite en la cabeza. Eso se llama ungir. ¿Está bien? Entonces, en esa época ungían a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Nadie más era ungido. Entonces, cuando a Aarón lo ungieron como sacerdote, le empezaron a echar aceite de la cabeza y la Biblia dice que empezó a caer por su barba, porque no es como ahora, ¿no? Vamos a ungirlo y un poquito de aceite le echan en la frente. No, 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 hermanos. En esa época te sopaban. O sea, con aceite te metían full aceite que tú, ploch, ploch, ploch. Así tenías que caminar, llenecito de aceite. Entonces ellos empezaron a echarle a Aarón aceite, aceite, aceite. Y la Biblia dice que el aceite iba desde la cabeza, bajaba por la barba. Sigamos leyendo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios pone este ejemplo aquí cuando está hablando de vivir juntos, de vivir como iglesia, de vivir bajo una autoridad? Porque la iglesia es donde Dios ejerce su autoridad. Amén o amén. ¿Saben qué significa esto? Significa que lo que Dios va a dar a alguien, lo va a dar de arriba hacia abajo, o sea, de la cabeza hacia abajo. Yo le voy a poner un ejemplo. En toda iglesia, por ejemplo, si el pastor te enseña a creer, si el pastor te enseña fe, porque él es un hombre de fe, la gente, escúchame, empieza a creer, se vuelve gente de fe, ¿no ves? O sea, lo primero que baja por los líderes, luego, ¿qué va a pasar? Baja hacia toda la cabeza. Pero si el líder de la iglesia te enseña religión, te enseña idolatría, por ejemplo, todo el resto va a ser religioso, va a ser idólatra. Entonces, esto es un principio. Hay un principio que dice, el carácter del pueblo, o sea, todo lo de abajo, emana del carácter del rey. O sea, lo que pase arriba es exactamente lo que se va a replicar. Si yo les enseño a ustedes, hermanos, tenemos que ser pobres, porque Jesús fue pobre, porque esto que lo otro. Entonces todos ustedes van a decir, sí, ricos cochinos, la única forma de entrar al cielo es ser pobre. Pero eso no dice la Biblia. ¿Sí o no? La Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella, porque tú puedes enriquecerte con tu propia mano, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué? Conozco gente que tiene dinero, pero que sus hijos se están drogando. O sea, sí tienen plata, pero sus hijos están en drogas. Conozco gente que tiene mucho dinero, que trabaja en una mina, pero que cuando él sale, la mujer sale pero al hotel con otro. Por eso la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con esa bendición. No es que te tienes que romper el lomo, trabajas de 5 de la mañana a 10 de la noche. Yo me he roto el lomo, he trabajado duro por ustedes. Y nunca has visto crecer a tus hijos, nunca has conversado con tus hijos. Te enteras que tu hijo es gay cuando te dice a los 15 años. Esa no es la bendición del Señor. La bendición del Señor es la que no añade tristeza con ella. Amén, no amén. Entonces se dan cuenta, este principio que funciona para la iglesia, funciona para la pequeña iglesia. ¿Cuál es la pequeña iglesia, pastor? Tu casa, donde tú como varón eres el pastor, el líder. O si no está el pastor, la mamá toma esa función, porque Dios nunca puede dejar una iglesia, un grupo sin autoridad. Nuestro Dios es un Dios de autoridad. Amén, no amén. Entonces, como es el papá, son los hijos. Ustedes mismos se han dado cuenta, ¿sí o no? Esto es un principio, lo del aceite en Aarón, de su cabeza hasta abajo. Primero empieza por la cabeza. El papá toma. ¿Cómo van a ser los hijos? Toman. El papá saca la vuelta. ¿Cómo van a ser los hijos? Sacan la vuelta. Muchos cristianos dicen que esto es maldiciones generacionales. Dicen que es que había una maldición, que el papá es borracho, el hijo borracho. En realidad sí son maldiciones generacionales, porque tener a alguien que está alcoholizado en la familia no es una bendición, ¿no? Para empezar, ¿sí o no? Es una maldición, pero no es un espíritu que se está saltando,
saltando de generación en generación. Es simplemente un mal ejemplo. En mi familia, hermanos, escuchen, en mi familia, yo conozco, mi papá se dedicaba a tomar, mi abuelo tomaba, porque mi papá me contaba eso, ¿no? Mi bisabuelo también tomaban, guitarristas chupacañas, tocaban, ¿no? Entonces yo, cuando era chiquito, yo miraba eso y muchos problemas en mi familia. Entonces yo dije un día, yo nunca voy a ser como mi viejo, nunca. De niño yo odiaba el trago, no, hasta que cumplí 14 años. Y me volví peor que mi viejo. Yo le dije a mi papá varias veces, enséñame a tocar guitarra. Y me dijo, no, porque te vas a volver guitarrista chupacaña, me decía mi papá así. No necesité que mi padre me enseñara a tocar la guitarra. Aprendí solito, con un librito que se llamaba Guitarra Fácil. Aprendí a tocar, ¿y qué creen, hermanos, cómo terminé? Guitarrista chupacaña. Entonces, en realidad era así, pues, como una maldición que al ver... Es que mira, si un niño crece en un ambiente donde solo mira eso, ¿tú crees que un niño va a decir, ay no, yo voy a ser empresario, voy a poner una empresa? No, ¿sabes por qué no? Porque no conoce eso. Y nadie se aventura a hacer algo que no conoce. Entonces, para él su vida va a ser igual a la de su padre. Hay chicas que a la abuela las ha dejado el marido y le dicen a sus hijas, cuando tienen un problema con su esposo, bótalo, todos los hombres son iguales. Ya viste tu padre que se fue con la primera que vino. Esa es la maldición, tu lengua. ¿Y qué hace la chica? Es que mi mamá tiene razón, ¿eh? Al primer problema, fuera, en el matrimonio. Cuando los que enseñamos de matrimonio sabemos que el matrimonio está hecho de problemas, que está hecho de problemas. No, es que no nos entendemos. Claro, por eso hay cursos de matrimonio. Dios también habla mucho del matrimonio en la Biblia. Y esta mujer le va a decir a su hija, a la nieta de la primera señora, lo mismo. Ten cuidado por los hombres. Los hombres solo quieren eso. Los hombres son malos. Ay, si te saca la vuelta, mejor que ni lo mires, que la sepa hacer. Un día me dijo eso una señora, si mi marido me saca la vuelta, pastor, que lo sepa hacer, que yo no lo vea. ¿Se puede vivir así pensando que tu marido te saca la vuelta? ¿Qué matrimonio es ese? Pues, ¿acaso? ¿Y la confianza? ¿Se dan cuenta? Entonces, estas cosas van pasando, hermanos. Entonces, yo un día dije, yo conocí a Jesús, ¿no? Entonces yo dije, no me había casado y dije, o sea, ¿qué tipo de familia quiero, no? Quiero que mis hijos vean que yo le saco la vuelta a su mamá, que le saco la madre, la insulto, le pego. Quiero que me vean borracho al llegar a casa. No tenía hijos todavía. Entonces yo dije, no. La Biblia dice que el que recibe a Jesús, toda maldición se rompe, hermanos. Y es por fe. Porque tú dirás, pero pastor, yo vengo a la iglesia, pero igual en mi casa siguen tomando. Que se haga conforme has creído. Porque en la Biblia, en las cosas de Dios, todo funciona por fe. Lo que crees, lo que recibes. Lo que temes, lo que te da miedo, es también lo que recibes. Porque Job dijo, me ha venido todo lo que me daba miedo. Es que tengo miedo que mi hijo también se dedique a la droga como su padre. Ya fuiste ya. Deja de hablar miedo, habla fe. Empieza a decir, mi hijo nunca va a tomar la droga, mi hijo va a estar bien, mi hijo es bendecido, él va a ser profesional. Y háblale lo mismo a tu hijo. Porque hay gente que cuando le habla a su hijo, le habla en forma comparativa. Y quiero que sepas que tú no debes comparar a tu hijo con su padre, si el padre es malo. Tú tienes que comparar a tu hijo con Jesús. Porque hay gente que le dice a su hijo, ¿qué quieres ser como tu padre? ¿Quieres ser un borracho como tu padre? Así le hablan a los hijos. ¿Qué quieres terminar como tu padre? Mira cómo ha terminado tu padre. ¿Quieres terminar en la cárcel con tu padre? ¿Quieres terminar? Y empiezan a hablarle de forma comparativa a sus hijos sobre los aspectos negativos de su padre. Cuando lo que tendría que decirle es lo siguiente: hijo, tú vas a ser mejor que todos nosotros. Tú eres alguien que ha quebrado esta situación en la familia. Tú vas a ser el único profesional. ¿Se dan cuenta? No lo comparas, no lo maldices, lo bendices, lo animas,
porque la vida y la muerte está en poder de la lengua, y el que ama su lengua, el que sabe tratar su lengua, dice la Biblia, comerá del fruto de su lengua. Ni siquiera comerás del fruto de tu trabajo, ni siquiera comerás del fruto de la suerte, de la bendición, de lo que hagas, de tu habilidad. La Biblia dice que comerás del fruto de lo que hablas, de lo que dices. Por eso ten cuidado cómo le hablas a tus hijos. Di, tu hijo es un campeón, te saca 8 jalados, ¿qué le vas a decir? Chaquete más burro. No, hermanos. ¿Por qué? Tú has salido a tu padre. Tu padre es igualito. Ustedes no han sacado nada mío, ¿eh? Nada mío, porque su madre es bien inteligente. Ustedes han salido a su padre, que es un bueno para nada, que no sirve para nada. No, hermanos. Por favor, hermanas, métanse rocoto a la boca. Ya me estoy enojando, ¿no? Es que, hermanitas, no sé de qué forma les hablo, pues ya también. En serio, la vida y la muerte, dice la Biblia en Proverbios, está en tu lengua. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, no puedo hablar mal. No puedo hablar mal. Por eso me gusta hablar. Yo voy a morir de viejo. Voy a vivir muchos años. Voy a ver a mis hijos traer hijos que me llenen de nietos. Voy a vivir sano. Yo antes de bañarme me miro al espejo. Siempre me miro y digo, ese cuerpo es un cuerpo sano en el nombre de Jesús. Sano en el nombre de Jesús. Amén, no amén. ¿Cómo hablas? ¿Cómo tratas a tus hijos? Porque una forma de tratar a sus hijos es nuestra lengua. Y Jesús dijo que el que le diga a su hermano que es un imbécil lo ha matado. Porque para Jesús hablar cosas malas contra alguien es como matarlo dentro. ¿Sí? Hay personas que he escuchado que dicen, hubiese preferido, pastor, que me meta una cachetada a mi padre a que me diga lo que me dijo. Porque la cachetada se me pasa mañana, pero lo que él me ha dicho se ha quedado acá dentro. Interesante, ¿no? Pero así como las cosas malas pueden venir de la cabeza, la Biblia dice en el Salmo 133 que la unción del Señor también viene a través de los padres. En la mañana Steve, el misionero, predicó algo muy bonito. Él dijo, nosotros no le hablamos a nuestros hijos de la Biblia. Entonces yo dije, pucha, ¿y cómo sus hijos son cristianos? Pues si nunca les hablan de la Biblia, ¿no? Y él dijo, nosotros vivimos como cristianos. Y ellos nos miran. Y ellos quieren ser cristianos porque nos ven ser cristianos. Qué distinto, ¿no? Qué distinto, hermanos. Ha sido un reto para mí. Yo he notado todo en la mañana y he dicho, Señor, yo quiero, a veces a mis hijos yo les digo, ya vamos a la iglesia, ¿no? Pero yo quiero que ellos solitos vengan porque ellos miran nuestro ejemplo, ¿no? Y digan, oye, el papá, la mamá son gente correcta, ama a Dios. Vamos a la iglesia. Es lo mejor para nuestras vidas, ¿no? Que quieran venir. Ellos no les dicen, lee la Biblia, no les dicen, sino ellos los miran a sus padres y quieren leer la Biblia. Interesante, ¿no? Hay responsabilidad, hermanos. Tú creías que tener hijo era simplemente ya, y noche de bodas, ya está embarazada y el calato y nada, hermano. Hay gente que cría a sus hijos como pollos, ¿no? ¿Han criado pollos alguna vez? Pones en la java, les das de comer mañana, tarde y noche, y cuando le agarras la pierna, ya está, y lo matas, ¿no? Pero alguien de ustedes habla con su pollo, te noto triste. ¿Tienes algún problema existencial, algo, pollo? El pollo, pío, pío. Ustedes hablan con su pollo, ¿no? Lo sacan a su pollo, pareces descansado, vamos a salir, vamos a dar una vuelta, a comernos un helado, pollo. Iba a decir a comernos un Kentucky, pero ¿cómo se va a comer el pollo un Kentucky? Sería caníbal. Pero no, porque así no se crían los pollos, pues, ¿no? Solo se les tira comida. Tu hijo jamás puede ser criado como crías un pollo. Y muchos padres crían a sus hijos así, hermanos. Pero Dios no nos ha llamado para eso. O si eres madre, ¿no? Nos ha llamado para tener una relación con una persona que tiene sus propios sentimientos, sus propias emociones, sus propios problemas. Aunque tenga 10 años, tiene sus propios problemas.
para que tú conozcas su corazón, para que ligues tu corazón a Él. Es tremendo el trabajo que Dios nos ha dado de ser padres. Amén.